necesaria para qué. Vamos a Marcos también. Capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué más? Para dar su vida en rescate por muchos. Jesús murió para rescatar a cautivos, pagando el precio de su liberación. Eso es lo que dice Marcos aquí en este versículo. De manera que al considerar estas dos citas bíblicas, de repente ya no es tan descabellada la idea de que la cruz sea el símbolo del cristianismo. Es decir, si su muerte era necesaria, si Jesús debía morir, si con su muerte fueron rescatados los cautivos, la forma en que Jesús de Nazaret murió, la cruz, debe tener un significado especial. Si era necesaria la muerte de Jesús, si con la muerte de Jesús se iba a lograr algo importante, entonces la forma en que iba a morir debe tener algo de especial. Y en esta tarde, cuando recordamos la muerte de nuestro Señor en esa cruz del Monte Calvario, debemos considerar con la ayuda de Dios el significado de esa cruz primero, y también muy importante, varias reacciones que la gente tuvo y tiene con respecto a la cruz del Señor Jesús. Todo en base al pasaje de Marcos que acabamos de leer. Vamos a orar. Primero, que significa la cruz de Cristo es el enojo de Dios. El enojo de Dios. Versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eso dice Marcos. Marcos 15, en el Evangelio que leímos, Marcos 15, versículo 33. Lo voy a leer una vez más por si se perdió por ahí. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta del sistema judío corresponde a las 12 del mediodía de nuestro sistema. ¿Sí? La hora sexta del día judío son las 12 del día de nuestra hora. Y en esa hora en la que normalmente el cielo se encuentra en su mayor brillantez, las más densas tinieblas cayeron sobre Jerusalén. Y la tierra permaneció en tinieblas así hasta las 3 de la tarde, que es la hora novena. Un momento muy raro, que cuando se supone el sol debe estar brillando a todo lo que da, de repente las tinieblas hayan cubierto la tierra y que se hayan quedado así por 3 horas. ¿Qué fue lo que pasó? Hay quienes tratan de explicar estas tinieblas relacionándolas con un eclipse solar. Pero si nos ponemos a reflexionar, esta explicación es muy poco probable, y es muy poco probable por 2 razones. La primera razón, porque Jesús fue crucificado cuando se celebraba la Pascua de los judíos. Y puesto que la Pascua se celebraba, y de hecho se sigue celebrando siempre en luna nueva, y por eso usted se da cuenta que la Pascua no siempre se celebra a la misma fecha. Es decir, la Semana Santa siempre se celebra cuando se celebra la Pascua judía. Y la Semana Santa no siempre la celebramos la misma fecha. Hay unas veces que hay en marzo, hay unas veces que hay en abril, hay unas veces que hay las primeras semanas de abril, hay veces que se tarda más. Todo es porque la celebración de la Pascua se adapta, de acuerdo al calendario judío, a cuando hay luna nueva. Ahora, ¿qué pasa, o más bien, qué no pasa cuando hay luna nueva? Nunca hay un eclipse solar. Cuando hay luna nueva, nunca hay un eclipse solar. Y la razón número 2, la duración máxima
de los eclipses solares son de 6 minutos. ¿Sí? No 3 horas. No estuvo en tinieblas Jerusalén el día en que Jesús murió. Así que era algo más lo que estaba pasando. Algo más que inusual, algo sobrenatural estaba teniendo lugar cuando Jesús de Nazaret fue crucificado. ¿Qué es eso sobrenatural? No debemos ir a la Biblia, porque en la Biblia la luz simboliza la presencia y la bendición de Dios, mientras que la oscuridad representa la ira y el juicio de Dios. Recuerde, por ejemplo, cuando Dios juzgó al pueblo de Egipto y a través de ese juicio liberó a su pueblo, ¿cuál fue una de las plagas? Plagas de las tinieblas. La plaga de las tinieblas fue una de las plagas que Dios trajo sobre la tierra de Egipto. Así que cuando Jesús pendía de la cruz y las tinieblas vinieron sobre la tierra, era una señal que debemos relacionar con el enojo de Dios. Dios estaba enojado y por eso la tierra se oscureció. Ahora, si yo le digo esto así, Dios estaba enojado, es difícil de comprender. Es fácil, por otra parte, que hasta nos escandalicemos cuando hablamos de un Dios enojado, de un Dios airado. Y eso es porque el enojo comúnmente lo entendemos como algo que es impredecible, como algo que es irracional, algo que es el producto de un temperamento inestable. Cuando nosotros oímos enojo, siempre lo relacionamos así. Y siempre como que le huimos a la gente enojona, aunque nunca estamos lejos de gente enojona, y a veces, más de lo que quisiera, uno también pierde su temperamento. ¿Sí? No se codeen por ahí los y entonces pensamos en este tipo de enojo y obviamente no lo podemos comprender. Pero el enojo de Dios no es nada parecido a eso. El enojo de Dios, mi amado hermano, es su hostilidad hacia todo lo que está mal. Y es correcto entonces que un Dios a quien le importa la injusticia, a quien le importa el pecado, se enoje por la injusticia y el pecado. Y no solamente que se enoje, pero que castigue la injusticia y el pecado. Dios es un Dios santo, mi amado hermano. Amén. Dios es un Dios que odia el mal. Cuando se trata del mal, Dios no se cruza de brazos pretendiendo que no pasa nada. No es así. Todas las manifestaciones del mal le importan a Dios, aunque viendo la sociedad en que vivimos, viendo las cosas que vemos ahora por televisión, pudiéramos pensar que sí, pero no es así. No piense ni por un segundo, mi amado hermano, que Dios es indiferente a la injusticia. A Dios le importa todo o toda manifestación del mal. Y la prueba es que cuando nosotros nos damos cuenta de algo atroz, es porque ya pescaron al que lo hizo. Y entonces empezamos a saber todo lo que pasó atrás. Y podemos decir, bueno, ¿y por qué pasó esto? Pero Dios trajo a juicio a esa persona. Y así es con todo. No podemos pensar que si nosotros actuamos mal, Dios se va a quedar cruzado de brazos. No tenga esa idea, hermano, porque lo va a lamentar. Y se lo digo por experiencia propia. Mucho tiempo estuve haciendo cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios. Mi ética cristiana me falló cuando más debía yo demostrar mi ética cristiana. E ilusoriamente yo pensaba, yo soy hijo de Dios. Dios de alguna manera va a arreglar esto. Sí lo arregló. Sí lo arregló. Lo arregló con 3 años, 3 semanas y 3 días de prisión que tuve que pasar.
porque yo pensé que como yo era hijo de Dios, Dios iba a pasar por alto mi pecado. Y no es así. No es así. Dios actúa siempre en el tiempo que Él tiene ya determinado, contra cada cosa que es contraria a su voluntad. A Dios le importa el mal, le importan las mentiras, le importa el adulterio, a Dios le importa la injusticia, a Dios le importa cuando robamos, a Dios le importa cuando mentimos, a Dios le importan los secuestros, a Dios le importa el narcotráfico. Es decir, si usted y yo vemos lo que pasa y nos sentimos indignados por la injusticia que vemos y por el mal que vemos, ¿usted cree que Dios se va a quedar cruzado de brazos? ¿Somos mejores que Dios nosotros para nosotros indignarnos y pretender que Dios va a quedar indiferente? No. A Dios le importa el mal y se enoja contra el mal. Esa es la ira de Dios. Por eso cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, vinieron las tinieblas sobre la tierra. En ese momento Dios estaba actuando en su enojo, castigando el pecado. Pero si decimos esto, debemos preguntarnos, ¿con quién estaba enojado Dios? Si las tinieblas fueron una manifestación de su enojo, y cuando Cristo estaba colgado de la cruz estaba castigando el pecado, tenemos que preguntarnos con quién estaba enojado Dios. La respuesta sorprendente es con Jesucristo de Nazaret.